Efesios capítulo 1. Y luego nos vamos a mover hacia el final de la Biblia también. Pero no nos vamos a mover de dos libros. Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 quiero leer. Y se dice que en cierta ocasión un hombre fue por la mañana a una iglesia a escuchar un mensaje y escuchó a un predicador muy elocuente, muy refinado en palabras, un mensaje bien trazado, un mensaje hermoso, simétrico, bien bíblico. Y cuando salió de aquella reunión dijo, ¡wow! ¡Qué gran predicación, qué gran mensaje he escuchado esta mañana de hoy! Y por la tarde, ese mismo hombre fue al tabernáculo metropolitano donde predicaba el pastor Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores del siglo XIX, y cuando salió de aquel lugar salió diciendo, ¡wow! ¡Qué hermoso Señor que tengo! ¡Qué gran Dios que tengo! Y hermanos, yo no sé si esta mañana será un gran mensaje, espero que no, pero espero que nos vayamos a este lugar diciendo qué hermoso Señor que tenemos, qué gran Dios que tenemos, qué grande es el Señor que tiene a la iglesia, que tiene la iglesia, qué grande es Cristo. Esa debe ser cada vez que nos vamos de la casa del Señor nuestra impresión. Y no es una impresión, hermanos, que pueda dártelo yo en esta mañana, ni te la pueda dar ningún mensaje, no te la puedo dar ninguna película, ningún video que podamos ver. Es una impresión que tiene que quedar en nuestro espíritu y solamente la puede dar el Espíritu Santo. Es el que abre nuestros ojos para conocer y para comprender a Cristo. Y de esto quiero hablar en esta mañana con la iglesia, del espíritu de revelación y de sabiduría que Dios nos quiere dar. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 15, la Biblia, el apóstol Pablo dice, por esta causa también yo, reitero, es el apóstol Pablo quien está escribiendo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo que Pablo menciona en primera instancia es, he oído de la fe, he oído del amor que ustedes tienen, dos cualidades que tienen que identificar a los hijos de Dios en cualquier lugar en donde estemos. Y cuando Pablo escucha este reporte de la iglesia de Éfeso, iglesia que él fundó en uno de sus viajes misioneros, no puede dejar de dar gracias a Dios por esa iglesia, por esos hermanos que están creciendo en amor, en fe, y cada vez que hace memoria de ellos agradece al Señor. Pero también dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y hermano, esta debe ser la oración que debemos tener. Hoy recién se reconoció a los maestros, parte del staff de maestros que tenemos aquí en la iglesia, que son numerosos, que trabajan ahora mismo con los niños, los sábados, con adultos, con jóvenes, con adolescentes. Y cuando tenemos o los que trabajan también en los grupos de conexión que están enseñando la palabra, nuestra finalidad, hermanos, como mensajeros de la palabra, como maestros, si se quiere, es orar por nuestros discípulos, alumnos, para que el Señor le dé esto mismo que Pablo está pidiendo, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo deseo que ustedes conozcan a Cristo en profundidad, que no dependan de mí, o que no dependan de una predicación o de ningún hombre, que conozcan a Cristo. Otras traducciones dicen, la Nueva Versión Internacional dice, espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. La Nueva Traducción Viviente dice sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifiesta a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pablo obra con este doble objetivo, que conozcan a Cristo, pero que también los creyentes entiendan el propósito que Dios tiene con ellos. Y esa debe ser nuestra oración, hermanos, por cada hermano de la iglesia. Está bien y es correcto que oremos por las necesidades, lo haremos cuando termine la reunión. Es correcto que cuando nos enteramos de algo nos sumemos a orar para que la gente se convierta. Pero principalmente, por sobre todas las cosas, es importante que los creyentes tengamos una mirada espiritual de todos los asuntos. Que cuando enfrentemos las dificultades, la enfermedad, la escasez,
las pruebas que puedan venir. Tengamos una mirada espiritual y eterna de todo. Saber que la muerte no es el fin de nada. Saber que el Señor está sentado en un trono por encima de todo. Saber que el Señor es el que nos sostiene. Que detrás de todo lo que pueda estar aconteciendo, bueno o malo, lo que Dios se mueve por su propósito y Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Y esto es tener mirada espiritual. Es no mirar las circunstancias, es mirar por encima de las circunstancias. Pero esto solamente lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede abrir nuestros ojos, como lo hizo con el siervo de Eliseo. Cuando Eliseo estaba la ciudad rodeada, Eliseo estaba tranquilo en la puerta de su casa porque lograba ver algo que el siervo no veía. Y el siervo le dice: profeta, ¿cómo es que estás tan seguro? Y dice: Señor, te ruego que le abras los ojos. Y cuando sus ojos se abrieron, vio alrededor del ejército asirio a un ejército más poderoso. Era el ejército de Jehová de los ejércitos. Era el ejército celestial que estaba protegiendo a su profeta. Mi hermano, mi hermana, que el Señor abra nuestros ojos con espíritu de revelación y sabiduría para ver lo que no vemos, para percibir lo que no vemos. No estoy diciendo que lo literal, esto no se trata de verlo con ojos literales o físicos, se trata de ver con ojos espirituales. Y la iglesia yo necesito tener ojos espirituales. ¿Y cómo se logra esto? ¿Qué significa el espíritu de revelación? Y en esta palabra yo quiero centrarme en esta mañana. Revelar significa correr el velo. Significa quitarle la cubierta a algo que estaba allí, pero que siempre estuvo. Que quizás no se veía por un tiempo, o quizás no se veía temporalmente, pero siempre había estado ahí. Y Pablo dice: yo deseo que la revelación corra el velo, que el Espíritu corra el velo de sus ojos, de sus corazones, para que puedan ver lo que siempre estuvo ahí. Que el Señor nunca faltó, que el Señor siempre sostuvo. ¿Cómo se logra esto? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto significa literalmente que nuestro corazón reciba la luz para entender. ¿Para entender qué cosas? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creemos aquí? Según la operación del poder de su fuerza. 3 cosas quiere Pablo que le sean reveladas a los creyentes: esperanza, la herencia y el poder. Pablo dice: yo quiero que sus corazones sean iluminados para que entiendan la esperanza que tenemos. Y la Biblia dice en otra sección, y tenemos una esperanza que no avergüenza. Tenemos una esperanza con la cual caminamos hacia adelante. La esperanza tiene que ver con esperar, pero esperar con fe. Esperar tranquilos, esperar seguros, que del otro lado está el Señor, que nos está acompañando en el recorrido y que estará en el principio y que estará también en el final. Pero también Pablo dice: yo deseo que el Señor no solamente les alumbre los ojos para tener más esperanza, sino para que entiendan la herencia gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Porque el Hijo Jesús es el heredero de toda la creación. Y nosotros, como sus hermanos, tenemos la herencia que Cristo ganó por nosotros, la tiene a disposición, hermanos. Hermanos, nosotros quizás no seremos ricos materialmente, económicamente, pero somos herederos de eternidades, somos herederos de cosas espirituales, somos herederos de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, pero son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Mi hermano, mi hermana, que nada haga perder la herencia que el Señor tiene para ti, que nada te haga perder la herencia, la recompensa que el Señor tiene para tus hijos, para tu familia, para tu descendencia, que nada nos haga perder las riquezas espirituales de la gloria de la herencia reservada para los santos. Hay tesoros para la gente de este mundo, hay oro, hay cosas materiales para la gente que no tiene el Señor, pero para los que tenemos a Cristo tenemos una herencia reservada en los cielos, la cual el Señor dispensa en su tiempo, a su manera. Pero Pablo también dice: yo deseo que conozcan la supereminente grandeza de su poder. Mi hermano, para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, para que crezcamos en la fe, para que maduremos, para que tengamos victoria sobre el Satanás, sobre las tinieblas, sobre los demonios, para que venzamos el pecado, para que testifiquemos con eficacia de Cristo, para que le prediquemos a otros y para que al final del recorrido de esta vida alcancemos la salvación eterna. Necesitamos abrazar y entender el poder de Dios que actúa en nosotros. Porque la palabra dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermanos, ese mismo poder, miren lo que dice ahí,
Versículo 20, es el mismo poder que operó resucitando a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales. Mi hermano, cuando Cristo murió, resucitó y envió al Espíritu Santo, no envió una ayudita. No envió una limosna, envió poder para vencer las tentaciones con las cuales padecemos. Envió poder para testificar, para predicar. Envió poder para empoderar a la iglesia. Mi hermano, mi hermana, tú no tenés por qué vivir en derrota, en depresión, en angustia. Tú no tenés por qué vivir encadenado al pecado y a las adicciones. Si lo vives es porque no has conocido el poder de Dios. Hoy oro para que se abran tus ojos, para que entiendas el poder, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que está operando en la iglesia. Mi hermano, esto es muy fuerte. Esto es algo que no te lo puedo explicar. El Espíritu tiene que revelárnoslo. Mi hermano, cuando yo entiendo la esperanza, la herencia y el poder que tengo en el Señor, no en mí, cuando estoy firme en Cristo, yo me paro de otra manera ante la vida. Yo no me ando quejando por todo. Yo no me ando lamentando. No ando escapando y corriendo y refugiándome detrás de cosas que no me hacen bien. Me paro firme porque, como leía Sonia más temprano, estoy parado sobre la roca. Y aunque vengan ríos de tribulación, de dificultad, de lo que fuera, dice que esa casa no va a caer porque está fundada sobre la roca, hermano. Y la roca es Cristo. ¿Me explico con lo que estoy tratando de comunicar esta mañana? ¿Es muy difícil? ¿Debo hacerlo más fácil? No puedo. Es que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender esto. Mi hermano, yo quiero que tú y yo tengamos un conocimiento de ese poder, de ese accionar de Dios en nosotros. Que nos vayamos de esta mañana, de este lugar, siendo conscientes que el poder de Dios nos acompaña no solamente acá en la iglesia, nos acompaña cuando estamos tentados, nos acompaña cuando nos sentimos débiles, nos acompaña cuando estamos atemorizados. El poder de Dios está de manera permanente sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre tú, sobre mí. Ese mismo poder que resucitó a Cristo y dice, versículo 21, el versículo 20 dice que lo sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas. No hay nada, mi hermano, que no esté sometido bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mi hermano, estas cosas no se entienden con la mente. No significa que no podamos recibirlo, por supuesto, pero se entienden solamente por revelación. Y esta palabra revelación que aparece aquí, espíritu de revelación y conocimiento, es la misma que Jesús usa cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque estas cosas no te las reveló carne ni sangre otra persona, sino mi Padre que está en los cielos. La misma revelación que tuvo Pedro, la misma revelación que pide Pablo en este texto, y es la misma revelación que aparece en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, y quiero pedirle que puedan acompañarme. Apocalipsis capítulo 1. En otras palabras, hermanos, ¿ahí me puede traer el control del aire, por favor? Control del aire acondicionado. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo, lo que dijo Pedro y lo que va a decir Juan ahora, es que Dios no solamente quiere informarnos y que conozcamos cosas de Él, quiere que lo conozcamos a Él. Porque Dios no está interesado en que nos informemos. Dios está interesado en que nos transformemos. La información llena la mente, pero la revelación cambia vidas. Pedro fue cambiado cuando entendió que era Cristo. Esto es lo que llamamos nosotros tener un encuentro personal con el Señor. Hay quienes conocen doctrinas, fechas, lugares, saben trazar la palabra perfectamente, preciosamente. Qué bueno es ese conocimiento. No estamos denigrándolo, no estamos diciendo que no sirva para nada, pero sin embargo hay personas que teniendo mucha información todavía no conocen profundamente a Cristo. Y la salvación, mi hermanos, la vida eterna, no están por conocer cosas de Dios, sino por conocer a Dios.
Nosotros acá en la iglesia no queremos que nadie se identifique diciendo soy cristiano, evangélico, pentecostal de las asambleas de Dios. Eso es una denominación. Nosotros queremos que la gente conozca a Cristo, tenga un encuentro con Él, lo conozca en profundidad. Y esto es el espíritu de revelación. Apocalipsis capítulo 1, ¿tienen ahí? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Santi, ¿puedes pasar? Yo creo que en esta mañana, hermanos, no va a ser muy larga la palabra, pero se va a derramar un espíritu de adoración en el nombre de Jesús tremendo. Hoy en esta mañana, hermanos, vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por la iglesia, pero vamos a adorar al que vive y reina por los siglos. Vamos a orar por las necesidades, pero adorando al Señor. Dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Esta misma palabra revelación es la que le dijo Jesús a Pedro, es la que aparece en Efesios. Y como dije al principio, significa descubrir, retirar un velo, una manta que ocultaba algo. Pero algo que siempre ha estado ahí. Nosotros cuando hablamos y pensamos en Apocalipsis, ¿en qué pensamos? En los acontecimientos del fin, en la bestia, en el anticristo, el sello, la marca la bestia, el 666. Y es cierto que Apocalipsis revela cosas del futuro, de acontecimientos que están pronto a suceder en este mundo. Pero la revelación del libro de Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. Mis hermanos, el libro de Apocalipsis no revela tanto sobre acontecimientos futuros, aunque lo hace. La revelación de Apocalipsis es la revelación de una persona, de Jesús. Antes de mostrarle a Juan las cosas que iban a suceder, las cosas que iban a pasar, los sellos, las bestias, las trompetas y todo lo demás, antes de mostrarle los acontecimientos del fin, Juan debía ver al Rey del principio y el fin de todo, al Rey eterno, a Jesús. Antes de recibir la revelación del futuro, Juan debía recibir la revelación de Jesús. Mi hermano, más que saber todo sobre nuestras vidas, propósitos, los que más necesitamos tener nosotros es el anhelo de conocerle a Él. ¿De qué trata Apocalipsis? ¿Quién escribió Apocalipsis? Lo dice ahí el versículo 1. Juan. ¿Quién era Juan? Era uno de los 12 apóstoles. Fue uno de los 12 apóstoles que siguió a Jesús. Juan había estado con Jesús, había comido con Él, había caminado con Él, había escuchado sus parábolas, lo había visto resucitado, pero ahora estaba a punto de verlo de manera diferente. ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos es una pequeña isla en el mar Egeo que en tiempos del primer siglo, en tiempos bíblicos, se usaba como cárcel, como lugar de destierro para criminales de alto rango, de alta peligrosidad para el imperio. Juan estaba ahí desterrado por el emperador Diocleciano porque era un peligro para el imperio, pero no porque era un revolucionario, un criminal, porque era un predicador de la palabra, porque era un mensajero del evangelio, y las tinieblas quisieron silenciar su voz y lo desterraron a una isla. Por eso va a decir, yo preso por causa del evangelio, por causa de predicar. Y allí donde el hombre intentó encerrar a Juan, Dios abrió los cielos para que viera la gloria de Dios. Allí donde quisieron silenciarlos, vino la voz profética para los acontecimientos de los últimos tiempos. En el lugar de mayor intimación para el siervo de Dios, para el apóstol, fue el lugar donde se le abrieron los cielos y vio a Cristo de manera diferente. Dice el versículo 9, Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y luego de este encargo, de esta encomienda, este versículo 12: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, en su derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estando en el día del Señor, en el Espíritu, se entiende por día del Señor, día domingo. Quizás era el día que buscaba algún lugar en la isla, en donde orar, en donde meditar en las cosas espirituales. Saben que el apóstol Juan no fue un apóstol que la pasó fácil. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado, que no murió como Pedro, según cuenta la historia, crucificado de cabeza, como otros, Pablo decapitado, o como otros apóstoles en el martirio. Juan llegó a la ancianidad, pero llegó a la isla de Patmos con mucho sufrimiento arriba, con mucho dolor arriba, y físico, porque se dice que intentaron matarlo sumergiéndolo en una caldera con aceite hirviendo y no pudieron. El hombre salió, logró sobrevivir a eso y cargó en su cuerpo con las llagas, con la herida de todo, de ese sufrimiento. Y al no poder matarlo, lo confinaron, de esa manera lo confinaron en la isla de Patmos para que se muriera, para que se pudriera y se olvidaran de él. Pero aún así él, allí desterrado, quizás pensando muchas veces lo que había vivido con el Señor, lo que había pasado estando con el Señor, lo que había vivido como apóstol luego que el Señor había ascendido. Juan es el mismo que le dice con Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hechos capítulo 3. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es el mismo que fue con Pedro a la ciudad de Samaria y allí oraban y los creyentes recibían el don del Espíritu Santo. Fue el mismo que pastoreó la iglesia de Éfeso y tuvo muchos discípulos y escribió el Evangelio y escribió otras cartas. Y estaba aquí confinado en la isla. Pero dice que estando en el Espíritu, buscando al Señor, esperando en Él, confiando en Él, descansando en Él, dice que escucha una voz que le dice: yo soy el Alfa y la Omega. Alfa y Omega, hermanos, es el equivalente a la A y la Z en nuestro idioma español. Es la primera y última letra del abecedario griego que se usaba por aquel entonces. El término Alfa y Omega habla de principio y fin. Es un término, un concepto que habla de eternidad. Y esa voz le dice: Juan, yo soy el que estuvo en el principio contigo. Yo soy el mismo que está aquí en el final. Yo soy el mismo que estuve cuando te llamó, cuando estabas en la pesca, allí con Pedro, en la pesca milagrosa. Yo soy el mismo que estoy aquí contigo en el destierro. Y dice que cuando se dio vuelta, allí vio algo que nunca había visto. Vio a uno semejante al Hijo del Hombre, figura humana, forma humana, pero lo vio de una manera diferente a como lo había conocido. Juan había visto a Cristo en carne, en forma humana. Caminó con Él, recostó su pecho junto al del Señor en la última cena para hacerle una pregunta. Vio su cuerpo, escuchó sus parábolas, vio sus milagros. Juan conocía la voz del Señor. Luego Juan lo vio resucitado. Lo vio en carne, lo vio resucitado. 3 días después fue con Pedro a ver el sepulcro y no encontraron a Cristo. Y en esos días se le apareció el Señor resucitado. Y estuvo durante 40 días con él. Y al fin de los 40 días, en un monte, en un lugar, el Señor asciende a los cielos. Y es la última vez que Juan ve a Jesús. Pero lo había visto resucitado. Lo vio en carne, lo vio resucitado.
pero ahora lo ve de una manera que no lo había visto antes. Lo ve en gloria. Lo ve en gloria. Lo ve como es realmente el Señor ahora en los cielos. Porque dice la Biblia que el que descendió fue el mismo que ascendió a los cielos y su poder y su plenitud lo llena todo. Cristo, hermanos, no es el que tienen algunas religiones, algunas iglesias, crucificado, languideciendo, debilucho, colgado de una cruz. Nuestro Cristo es el Cristo que aparece en Apocalipsis capítulo 1. Uno semejante al Hijo del Hombre, que tiene vestiduras blancas, reales, vestiduras de gobierno, vestiduras reservadas para reyes, para gobernantes. Así lo ve Juan. Lo ve con un cinto que atraviesa su pecho, un cinto de oro, el oro reservado solamente para la realeza. Y no solamente eso, ve su aspecto transformado. Pero Juan había algo que no se había olvidado del Señor. Porque cuando escucha, yo soy el alfa y el omega, y él se da vuelta, imagino yo que esa voz le pareció familiar. Porque la voz del Señor sigue siendo la misma, hermanos. El Señor sigue hablando de la misma manera que nos habló cuando nos llamó y cuando nos invitó a la mesa. El Señor sigue hablando por la misma palabra. El tono de voz del Señor, ¿saben cuál es? Es el tono de las Escrituras. Como Dios habla por la palabra eterna. Y me acuerdo que cuando Pedro y Juan y otros estaban pescando en Juan capítulo 21, estaban allí y había uno en la arena, en la playa, dice, tiren al otro lado, y ellos obedecen. Y dice que Juan recuerda, dice, esa es la voz del Señor. Y ahora en su ancianidad vuelve a escuchar la voz del Señor, pero darse vuelta lo ve de otra manera. Lo ve como nunca antes. Hermanos, yo sé que todos nosotros acá conocemos al Señor. La Biblia dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, ¿estamos de acuerdo? Lo que Él dijo se va a cumplir, lo que Él acepta, lo sigue aceptando, lo que Él prohíbe, lo sigue prohibiendo, lo que es santo sigue siendo santo, lo que es pecado sigue siendo pecado. Él no cambia, pero lo que sí cambia es la manera en que Él se revela y se da a conocer a nosotros. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, venimos a la iglesia, lo conocemos como el Salvador, como el que perdona nuestros pecados. ¿Está bien? Muchos venimos con familias rotas o sin trabajo y conocemos a Dios como el proveedor, como el sanador, como el que restaura todo. ¿Está bien? Y es correcto. Y sigue siendo el mismo. Pero a medida que camino con el Señor va revelando otras facetas de Él. El Señor va revelando que Él no solamente es el que me puede proveer un trabajo, no es solamente el que puede sanarme una vez, es el que puede sanarme siempre, es el que puede sostenerme en todo momento, es el que tiene un propósito por encima de todo lo que pueda estar viviendo. Y hermanos, pienso yo, me imagino, conjeturo en este punto, que quizás por eso Juan fue llevado a la isla, porque necesitaba ver a Jesús de una manera diferente a como lo había conocido. Mi hermano, mi hermana, quizás ojos espirituales, quizás los problemas que estamos padeciendo hoy, las circunstancias que te trajeron acá a la iglesia, que te trajeron al hogar, los problemas que estamos viviendo, yo no puedo decir por qué pasan, pero quizás me animo a intuir y a aventurar que seguramente detrás de todo eso, el Señor lo que quiere hacer es mostrar su gloria de una manera diferente a como la conocemos. El Señor se quiere revelar de una manera diferente a como es nuestra percepción. Él quiere darse a conocer de otra manera como nunca lo habíamos visto. Por eso imagino yo que llevó a Juan hasta la isla. Ya Juan ahora no ve al maestro de Nazaret, ve al Rey del universo. Y de igual manera, mi hermano, el Señor quiere revelarse a nuestras vidas como Él es. Rey de gloria, Rey de majestad, que su poder lo llena todo. En todo momento en la Biblia donde hubo crisis, el Señor se reveló a sus siervos. Isaías capítulo 6, plena crisis en el reino. No había rey en el trono.
Rey de Israel. Dice Isaías, tuve una visión, se abrieron los cielos y vi a uno sentado en el trono. Mi hermano, mi hermana, que se abran los cielos sobre tu vida, sobre tu corazón y podamos ver al Señor sentado en el trono. Ponete sobre tus pies.